Esta nueva semana vamos a tener un tema de estudio muy interesante. Es el papel de la Biblia. Porque si vamos a tener una relación profunda con alguien, tenemos que conocerle. Y en muchos casos, solamente podemos conocerles si tenemos algún tipo de interacción. Bueno, no diría en muchos casos, ¿verdad? En todos los casos tenemos que tener interacción. Por ejemplo, cuando comenzó el Internet y comenzaron las redes sociales, hubo gente que se conoció a través de estos medios solamente escribiendo mensajes, escribiendo correos. Hay películas incluso basadas en esa premisa de cómo conocerse simplemente mandando mensajes. Cuando dedicábamos tiempo a escribir y dependíamos de las cartas, pues tal vez nos encontrábamos con alguien por primera vez en algún lugar y pedíamos la dirección y mandábamos cartas para poder conocernos. Bueno, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros le podamos conocer. Su revelación, la palabra de Dios, nos permite a nosotros comprender quién es Él. Y por eso es tan importante que nosotros podamos acercarnos a la Biblia como lo que es la revelación de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, y que nos permite conocer mejor a nuestro Dios. Así que hoy vamos a orar para poder introducirnos a este tema, un tema muy interesante para esta semana, y vamos a hablar sobre el arma más poderosa. Pero, de hecho, hoy vamos a comenzar como una introducción sobre lo que implica las Sagradas Escrituras y por qué el enemigo se esmera tanto en que no le dediquemos tiempo. Pero ya hablaremos de eso, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú quieres darte a conocer y lo has hecho a través de tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte tu bendición cuando abrimos tu palabra para poder crecer en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es un libro maravilloso. Es un libro por el que muchas personas se han sacrificado para que podamos ahora tener lo que tenemos en nuestras manos. Un maravilloso registro de la interacción de Dios con la humanidad, la revelación de Dios a nosotros. La Biblia contiene grandes verdades maravillosas que no conoceríamos simplemente por la religión natural. La religión natural es el deseo de conocer a Dios, pues usando nuestra razón. Pero hay cosas que no entenderíamos si no se nos hubieran revelado. La divinidad de Jesús, el plan de salvación, el problema del pecado, no son cosas que nos han llegado a nosotros por el uso del razonamiento humano. Dios nos los ha revelado para que comprendamos cuál es la condición en la que vivimos en este mundo. Y también nos ha revelado qué es lo que Él está haciendo. Por eso, no es de extrañar que en gran medida el enemigo tiene un problema con la palabra de Dios. Lo ha tenido siempre, desde el mismo principio. Cuando vemos a Satanás interactuar a través de la serpiente con Eva, lo que pone en duda es la palabra de Dios. Notan aquella pregunta, esa cuasi pregunta, dicen los teólogos, que en realidad era una afirmación, pero comienza así: con que Dios os ha dicho. ¿Qué era la intención? ¿Cuál era la intención de fondo? Comienza a dudar de lo que Dios ha dicho. Comienza a dudar de la palabra de Dios. De hecho, ahí en ese relato de Génesis capítulo 3 ya notamos ese detalle. A veces podemos incluso tratar las Escrituras como meramente un manual teológico y entonces perdemos de vista la razón por la cual Dios se ha revelado en ella, que es para tener una relación personal. Y eso ya lo vemos en el primer relato, porque Eva se pone a discutir con la serpiente sobre quién es Dios, lo que ha dicho, lo que no ha dicho, cómo interpretarlo, y al final ni Satanás, que obviamente tiene una relación ya rota con Dios porque se rebeló contra él en el cielo, ni Eva está pensando en la relación con Dios. Tanto así que el lenguaje que se usa en ese relato refleja que Eva
no está pensando en Dios como el ser personal con el que se relaciona, sino como el objeto de una discusión teológica, porque simplemente lo menciona como Elohim, Dios, cuando desde el capítulo 2 Dios se ha revelado como Yahvé Elohim o Adonai Elohim, respetando la forma en que los judíos se expresan sobre el nombre de Dios. Pero Yahvé Elohim o Jehová Dios, si lo quieres decir en español. Y esa expresión Yahvé Elohim habla de la cercanía de Dios con la humanidad, pero en el relato de la caída no se menciona el nombre de Yahvé, simplemente se menciona Elohim. ¿Y por qué hago esta introducción con ese punto? Porque la primera discusión teológica del mundo fue sobre la palabra de Dios. Y esto es relevante para nosotros, porque la palabra de Dios es vital para nuestro desarrollo personal en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no permitir que nuestras ideas se superpongan a la palabra de Dios al punto que discutimos sobre la revelación de Dios sin dejar que Dios se revele a sí mismo a través de ella a nosotros. Hay una cita que aparece en nuestra lección que es una cita impresionante. Esta se encuentra en el libro El conflicto de los siglos. Y ahí hay un capítulo que se llama Nuestra única salvaguardia, que habla sobre el papel central que debe tener la palabra de Dios en el desarrollo espiritual. Y dice esta cita: Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Al alejar al pueblo de Dios de una relación personal con Él a través de la palabra de Dios, Satanás logra su cometido de confundirnos. Por eso, cuando vamos a la Biblia tenemos que saber cómo acercarnos a ella. Tenemos que saber cómo relacionarnos con las Sagradas Escrituras. Porque los seres humanos tendemos a ir a los extremos. Nos olvidamos que la Biblia fue escrita en un lugar, en un tiempo, en un momento histórico específico. Y que por lo tanto al estudiarla lo que necesitamos es permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a extraer los principios que se encuentran ahí en cuanto a nuestra relación con Dios. Naturalmente, hay cosas que no se aplican a nuestro tiempo, pero son los usos y las costumbres. Pero los principios, esos se mantienen por la eternidad porque son principios. Y si nosotros aprendiéramos a ver en la Biblia los principios guiadores, nos daríamos cuenta que cada relato que Dios permitió que se escribiera aquí, que Dios inspiró a los profetas para que se escribiera acá, tienen principios que tienen que ver con nuestra relación con Él. Y hoy quiero ir a un principio de estos. En Lamentaciones encontramos un pasaje que creo nos va a ayudar si nosotros lo vemos desde la perspectiva en la que estamos estudiando la palabra de Dios, que es que podemos confiar en ella porque es el arma más poderosa contra los engaños del enemigo. Recuerda, Satanás quiere alejarnos de la Biblia porque la Biblia revela sus engaños en todas las áreas. Pero mira lo que dice, o escucha lo que dice Lamentaciones 3, verso 22 y 23. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué este texto puede ser vital a la hora de comprender cuán importante es la Biblia para nosotros? Porque este texto nos habla de algo que se necesita mucho en este mundo, y es esto que podríamos decir ser consecuentes. Dios es consecuente, es decir, Dios no muda de parecer, es constante, tal vez sea mejor esta palabra, la constancia. Dios es constante, Dios no cambia de manera caprichosa, Dios no nos ama hoy y mañana nos deja de amar. Las misericordias de Dios son siempre, y la revelación de su palabra nos muestra que a lo largo de la historia Dios siempre ha sido fiel, porque Dios es constante. Dios se mantiene fiel a su palabra.
Y Dios espera que nosotros aprendamos a confiar en esa palabra. Porque, para terminar con nuestra reflexión de hoy, lo que vemos acá es un tema de confianza. Es lo que pasó en la primera discusión sobre la palabra de Dios. Eva, en el capítulo 3 de Génesis, se vio enfrentada al dilema: ¿en quién voy a confiar? La palabra de Dios dice: no coman del árbol. Pero ahora la serpiente me ha hecho pensar si lo que Dios dice es verdad o no. Y nota que lo que está en juego ahí es el tema relacional. Eva tenía que decidir, y luego Adán, si iban a confiar en Dios por lo que Dios había dicho, o iban a confiar en la serpiente o en ellos mismos. La tragedia es que Génesis 3 nos muestra que tristemente Adán y Eva prefirieron dejar de confiar en Dios. Y entonces la relación se rompió, y entonces, desde entonces, vivimos en este mundo contaminado por el pecado que tanto dolor nos ha causado. Ahora, el dilema sigue siendo el mismo, no ha cambiado. ¿En quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en la palabra revelada de Dios, o vamos a confiar en las interpretaciones humanas, o vamos a confiar en la ideología humana, en la filosofía humana? Lo estoy diciendo con esto, y por favor hay que ser cuidadosos, no estoy diciendo con esto que no debemos desarrollar nuestro cerebro. En realidad, la palabra de Dios es para desarrollar nuestro cerebro, pero también nuestro espíritu, porque podemos desarrollar el cerebro y sin embargo estar perdidos. En este punto recuerdo una historia de Guillermo Miller o William Miller, un hombre que dedicó gran parte de su vida después que se convirtió a estudiar la Biblia. Y él decía que la Biblia es el festival de la razón. Era una persona que por mucho tiempo había sido un deísta convencido. Es decir, él tenía cierta inclinación espiritual, pero de alguna manera no tenía una relación con Dios. Cuando descubrió las verdades de la Biblia, se dio cuenta que la Biblia realmente reta nuestro intelecto, nos ayuda a pensar más allá de lo evidente y nos permite entrar en el terreno de conocer a la persona de Dios. Lo que podemos conocer que Él ha revelado, porque Deuteronomio 29:29 lo dice con claridad: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las secretas le pertenecen a Jehová o a Yahvé. Y es importante que tengamos siempre esta distinción, pero nos ha revelado suficiente en las Escrituras para que podamos pasar tiempo de calidad con Él. Así que la pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia? ¿Cuánto tiempo la leemos? Si comenzamos a leerla por lo menos con un versículo, eso sería muy bueno. Pero si nos quedamos solo leyendo un versículo y ya llevamos años en la iglesia, o llevamos años caminando con Dios según nosotros, pero ya no pasamos de un versículo diario, entonces tal vez todavía no hemos tenido una relación con Dios profunda, porque es a través del estudio de la Biblia personal que vamos a crecer en nuestro conocimiento de Él. Sí, esa es la verdad. Necesitas dedicarle tiempo a esto. ¿Cuántas veces has leído la Biblia tú? Bueno, me gustaría conocer, ¿no? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Y sería bonito saber, no, eso no es una competencia, ¿no? Pero, más bien dicho, porque todo el que ha leído la Biblia más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces, sabe que este es un libro imprescindible. Por eso te invito: ¿cuántas veces la has leído completita? Yo debo reconocer que lamentablemente apenas la he leído 12 veces completa. Y voy en otra vez mi ciclo de lectura personal, pero es un libro maravilloso, que en 12 veces completa me ha enriquecido. Todavía sigo luchando con aprender un poco más de ella. Hay gente que la ha leído 50 veces, hay gente que la ha leído 60 veces. Tal vez hay que dedicarle más tiempo a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? Pero además de poner ahí en los comentarios cuántas veces has leído la Biblia,
Hoy le vamos a decir a Dios, gracias por tu palabra, porque este es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué tal si escribimos ahí en los comentarios, gracias por tu palabra? Señor, gracias por tu palabra. Y si este estudio, si esta reflexión te ha gustado, por favor también dale un buen like. Suscríbete si no estás suscrito a este canal y comparte esta señal con otras personas. Dile a otras personas que pueden entrar a este canal y tener una reflexión de la palabra de Dios. Hay muchos comentarios muy buenos en internet y aquí estamos queriendo aportar uno más, uno que nos pueda ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Así que te puede servir y si te ha servido, compártelo con otro para que también les sirva. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios porque nos ha dado su palabra para defendernos de las artimañas del enemigo. Querido Padre, gracias te damos por tu revelación. Queremos pedirte, Señor, ayúdanos a pasar tiempo contigo a través de tu palabra, a dedicarle tiempo a las Escrituras, a aprender más de ti. Te necesitamos. Señor eterno, por favor acompáñanos y gracias. Gracias por revelarnos tu palabra. Queremos aprovecharla al máximo. Necesitamos leerla mucho más y necesitamos estudiarla mucho más. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos para que podamos tener ese deseo en nuestro corazón, pero no solo el deseo. Ayúdanos a hacerlo una realidad. Tú quieres que pasemos tiempo contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.